Volvemos a ponernos en acción. Es la hora del planeta. Presenta Sea Sostenible, consultora de educación ambiental para el desarrollo sostenible. Nos sumergimos en las noticias que dan forma a nuestro futuro. Analizamos las noticias ambientales. Bueno, les voy a pedir que imaginen. Imagínense al amanecer, un cielo opaco, teñido de humo, vecinos con mascarillas caseras, mirando atónitos como el fuego avanza, autos transitando con visibilidad reducida, bomberos agotados, casas rodeadas por las llamas, helicópteros sobrevolando el lugar y la desesperación de todos ellos al ver cómo el viento propaga el fuego en pocos segundos. Esto no es una película de ciencia ficción, es la realidad, la triste realidad, que cada vez con más frecuencia vemos repetirse en distintos puntos de nuestro país y del mundo. Cada foco de incendio trae consigo innumerables pérdidas, de bosques, de aire limpio, de sueños. Y lo que vemos es solo una parte visible del daño. Pero ¿por qué vemos incendios cada vez más extremos? ¿Y cuál es el papel que tienen las decisiones humanas y las políticas públicas en la forma en que lo enfrentamos? La Organización Meteorológica Mundial publicó recientemente un boletín que subraya la relación entre la calidad del aire y el clima y dedica atención especial a eventos como los incendios, que no solo arrasan bosques, sino que lanzan partículas finas y aerosoles que afectan la salud y el clima regional. El boletín insiste en que los fenómenos transfronterizos, porque convengamos que el humo viaja cientos o miles de kilómetros, requieren coordinación internacional y mejores sistemas de monitoreo. Es importante entender que cuando grandes superficies vegetales se secan por temporadas más largas de calor o menos lluvia, la probabilidad de incendios extremos aumenta considerablemente. A eso se suma la gestión del territorio, cómo y dónde se construye, la limpieza del combustible forestal, que son los restos de poda, y además los factores meteorológicos, las olas de calor, los vientos intensos, las altas temperaturas. El resultado de esto es una temporada de fuegos más larga e intensa en muchas regiones. Lamentablemente, en la Argentina, en este tema, sabemos bastante, debido a que todos los años tenemos eventos de estas características, que ya te diría son parte de las noticias habituales. El tema es que no las debemos naturalizar y que podemos hacer algo que cambie esta realidad. Debemos hacer algo que lo cambie. En las sierras de Córdoba, por ejemplo, sobre las zonas de interfaz urbano-rural, en pastizales, en montes, se ha vuelto una postal común el fuego descontrolado, sobre todo en las épocas de sequía. Además, Córdoba fue declarada en alerta extremo hace poquito por la Secretaría de Gestión de Riesgo Climático, Catástrofe y Protección Civil, debido a las condiciones meteorológicas que aumentan mucho la probabilidad de los nuevos focos. Y de hecho no falla, porque lamentablemente todos los años tenemos a Córdoba como protagonista de los incendios forestales. En el delta del Paraná la situación es muy similar. El riesgo que genera la sequía es un factor importante, pero acá también porque muchas quemas se utilizan para preparar campos para el cultivo, con la falta de controles que eso conlleva. Por otra parte, en la Patagonia también se ha evidenciado grandes incendios, que hasta hoy todavía hay comunidades afectadas por el humo, por la pérdida de la vegetación y por preocupaciones sobre cómo responder a estos eventos extremos. Porque no es el incendio, el fuego y ya está, lo apagamos y se acabó el problema. Apagamos el fuego y empiezan todos los problemas que generó ese fuego. En la mayoría de los casos,
las causas de estos incendios, lamentablemente, son humanas. Quemas agrícolas o de rastrojos mal manejadas, fogatas o incendios domésticos que se descontrolan, colillas de cigarrillos, accidentes, negligencia y hasta a veces intención en algunos casos. Escuchemos a Bruno Rodríguez de la organización Jóvenes por el Clima, que explica esto con detalle. Hay una multiplicidad de factores que hay que tener en cuenta cuando hablamos sobre la intencionalidad en la generación de crisis ígneas. Por ejemplo, cuando hablamos de actividades productivas que no tienen una determinada regulación, estamos hablando, por ejemplo, de actividades vinculadas al sector agropecuario, a sectores ligados al agronegocio, al avance de la industria del desarrollo inmobiliario, que muchas veces, justamente a partir de ciertas dinámicas de producción, lamentablemente, de manera intencional, se queman con la pretensión de controlar ciertas hectáreas en pos de tener territorios sacrificables para este tipo de negocios. También estamos hablando, y en un contexto también de mucha conflictividad social y política, de la industria megaminera. Es decir, hay una serie de entidades, una serie de industrias implicadas que no tienen ningún tipo de regulación actualmente por instrumentos legales o que directamente esas disposiciones no recaen en sus actividades, que lamentablemente nos lega este contexto tan crítico. Y estas malas acciones, además, se combinan con sequía creciente, irregularidades en las lluvias, subidas de temperatura, olas de calor, vegetación seca que se acumula, es el famoso combustible forestal que se llama, la expansión de la frontera agrícola o ganadera, muchas veces con el fuego como herramienta, la falta de planificación territorial, una constante, urbanización en zonas propensas al fuego, carencias en infraestructura y carencias en personal para responder rápidamente. O sea, no hay un sistema de emergencias preparado para todo esto. Esta combinación da como resultado estos eventos extremos de fuego que estamos vivenciando, generando todo tipo de impactos negativos. Por un lado, en la salud pública, porque el humo trae problemas respiratorios, cardiovasculares, especialmente afecta a los niños, a los ancianos, a personas con enfermedades preexistentes. Escuelas que se tienen que cerrar, suspender las clases, poblaciones que deben refugiarse en interiores, o lo que es peor, ser completamente evacuados, contaminación del aire, bueno, etc. En el medio ambiente, porque la pérdida de biodiversidad es enorme. El suelo está degradado, los ecosistemas que pueden tardar décadas en recuperarse, y ni que hablar la pérdida de individuos de todas las especies. En la economía, porque los altos costos directos del combate al fuego, imagínense, los bomberos, los vehículos, el agua, la logística, los helicópteros, pérdidas productivas en agricultura, en ganadería, el impacto negativo en el turismo de algunas zonas, que queda por fuera durante tiempo hasta que todo eso se pueda recuperar, daños en la infraestructura, seguros, reconstrucción, interminable las pérdidas económicas. En el psicológico y comunitario también, no nos olvidemos que acá vive gente. Los desplazamientos de un lado a otro, escapándose del fuego, de las llamas, del humo, de las cenizas, las pérdidas personales de esas familias y patrimoniales, sus casas, sus negocios. El trauma emocional que queda por la cercanía del fuego y por vivir esa situación tan desesperante. La incertidumbre de todos los años de saber cómo estará mi casa, hasta cuándo va a seguir. Todo esto plantea una situación ambiental que nos podemos dar cuenta que es complejísima y que requiere que se trate, se gestione y que se prevenga. No nos puede sorprender todos los años un incendio forestal distinto. Escuchemos nuevamente a Bruno Rodríguez, por favor. Hay dos leyes muy importantes. Primeramente está, obviamente, la ley madre del ordenamiento territorial en Argentina, que es la famosa ley de bosques, que lamentablemente por fallas en la designación de recursos presupuestarios no se aplica de manera efectiva, pero también está la reciente ley de manejo del fuego aprobada el año pasado, que determina justamente la prohibición en la utilización de los suelos que fueron víctimas de incendios por un determinado tiempo hasta que esos ecosistemas se puedan revitalizar. Pero lamentablemente, en Argentina tenemos la fama de tener muy buena escritura en las leyes,
pero nula efectividad en la implementación de estas disposiciones. Tenemos que hablar de la responsabilidad de, obviamente, todos los gobiernos, del Poder Ejecutivo, del Poder Judicial, que lamentablemente no ha llevado adelante ningún proceso para determinar quiénes fueron los culpables de estas catástrofes ambientales, y justamente a partir de este enfoque sistémico que es que vamos a poder llevar adelante soluciones integrales. Si nos quedamos en la pequeñez de pensar en el caso de la negligencia o una determinada intencionalidad de una actividad productiva de un sector industrial, no vamos a estar viendo la gran imagen, y es lo que tenemos que hacer ahora, porque el cambio climático y el colapso ecológico ya llegó y lo estamos viendo. Y sí, clarísimo, ¿no? En Argentina existe la Ley Nacional de Manejo de Fuego y también contamos con normativas provinciales que regulan el uso del fuego, la prohibición de ciertas quemas y la obligación de declaraciones de emergencia. También existen planes provinciales de gestión del riesgo y de la prevención, equipamiento de brigadas, alertas meteorológicas. Bueno, tenemos de todo, un paraguas normativo bastante abultado. Pero aún así, los vacíos son notables. Los recursos son limitados, hay lentitud en las respuestas, existe una falta de control efectivo, las sanciones son poco aplicadas y muchas veces la prevención es insuficiente o no existe directamente en las comunidades rurales. La Argentina, como gran parte del mundo, porque no ocurre aquí solo, hace unos pocos días, a principios de septiembre, ocurrió un gran incendio forestal en California. O sea, no es que nos apropiamos de este problema, es un problema global. Estamos hablando de cambio climático, acá no hay fronteras, esto es para todos. No podemos decir que no existe y no podemos mirar para otro lado. La Argentina, como gran parte del mundo, está experimentando tendencias hacia mayor temperatura media, a que haya menos lluvias en ciertas regiones, estacionalidad más marcada, lo que aumenta todavía más la ventana de riesgo para incendio. No podemos seguir mirando al siglo XIX. Estudios científicos y reportes muestran que en zonas serranas de Córdoba la vegetación seca responde muy rápido al cambio del clima, haciendo que focos pequeños se transformen en incendios difíciles de controlar. Lo vemos todos los años. Si no se actúa con urgencia en mitigación, reducción, ¿esto qué quiere decir? Reducir emisiones, restaurar ecosistemas, conservar la humedad del suelo, conservar la vegetación. Las predicciones dicen que temporadas de incendios van a ser más largas, van a ser más intensas. Esto va a ser cada vez más extremo y por ende con un mayor daño, no solo en el momento que ocurre, sino también tenemos que contemplar el daño acumulado, porque lo que pasó no desapareció, siempre quedan remanentes. Por eso es importante pensar cómo podemos prevenir estos eventos. Y por un lado, con una detección temprana, a través de vigilancia satelital, drones, redes de vecinos. O sea, la tecnología y el avance tienen que servir para un poco más que tener un celu con todos los programas y las aplicaciones copadas. Tiene que servir para este tipo de cosas, con ordenamiento territorial claro también, con zonas de amortiguamiento entre monte o bosque y viviendas, control de urbanizaciones en zonas de riesgo, restricciones de uso del suelo, dejar de construir así nomás, sin planificación, en cualquier lugar, agarrás un lote y construís una casa sin evaluar cómo es el territorio, cómo es la geografía. También con financiamiento adecuado y continuo. ¿Para quién? Para las brigadas, no solo en temporadas críticas, todo el año. Esto no es que tiene que estar listo para cuando está el incendio. Cuando está el incendio ya llegamos tarde. Acá hay que trabajar en la prevención. También en la participación comunitaria activa, con los vecinos, con guardaparques, con bomberos voluntarios, un trabajo integrado. Y por supuesto con educación ambiental sostenida. Acá siempre decimos que es transversal la educación ambiental. No solamente en la escuela, en toda la comunidad y atravesando todos los sectores. En los medios masivos, con toda la comunidad en todas sus formas, informada sobre qué hacer en riesgo, cómo prevenir quemas, cómo actuar si se detecta un fuego. Y con una legislación clara y sancionadora, que ya tenemos bastante, pero bueno, con cumplimiento real, con transparencia en datos de focos, en emisiones de humo y sus consecuencias. Cada uno, como en todas las cosas, puede hacer algo, desde no prender fuego innecesario, que eso ya sería un montón, informar de quemas ilegales, si existen, seguir recomendaciones cuando hay una alerta, hacer caso, escuchar, respetar las normas,
participar en brigadas comunitarias si existieran, consumir información confiable, capacitarse, pedir responsabilidad a las autoridades también. Nosotros tenemos que pedirles que se involucren, si no va a seguir todo igual. El incendio no es solo un fuego que devora pastizales o monte, es una metáfora de lo que sucede si dejamos que la prevención, la ciencia y la comunidad queden relegadas. ¿Sabes qué? Todo arde. Pero también es símbolo de resiliencia, de gente que se organiza, de bomberos que no bajan los brazos, de comunidades que vuelven a plantar, que reconstruyen y siguen adelante. La Argentina tiene enfrente una gran encrucijada. Actuar para que estos incendios no sean cada año más devastadores o resignarse a padecer más pérdidas. Hoy podemos elegir otra vía, la del cuidado del territorio, del aire, de la vida. Señores funcionarios, teléfono